¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Gusto saludarlos a todos, a cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. A ver, unos minutos para cargar la separata que nos corresponde. Literatura, semana 4. Ahí estamos. Muy bien. Ahí está. Vamos a compartirla. Muy bien, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde a la literatura hispanoamericana, centrándonos en las vertientes que han surgido acá en América y también la nueva narrativa, ¿no? Es una narrativa que va a alcanzar reconocimiento internacional nunca antes visto, ¿no? Entonces, a partir de ello, jóvenes, vamos a empezar con lo que corresponde al modernismo, ¿no? Entonces, para hablar un poquito del modernismo, jóvenes, esa es una corriente literaria, es la primera corriente literaria que surge acá en América Latina, ¿no? Y vamos a observar que esta corriente literaria surge aproximadamente en el año 1880 y se extiende hasta el año 1920. Va a ser, como ya les había indicado, el primer movimiento literario que surge acá en Hispanoamérica e influyó en la literatura española también de su época. Junto con ello, es pertinente indicar que esta corriente literaria se inspira en motivos de la realidad y lo sensibiliza valiéndose de la luz, la música y los colores. Por lo tanto, podríamos indicar de que es una literatura lírico-musical, ¿no? Asimismo, podríamos hablar dentro de lo que es su contexto. En primer lugar, sociohistórico, podríamos decir que se va a desarrollar en un periodo de importantes cambios socioeconómicos en los países hispanoamericanos. Aquí vamos a encontrar pues, que Hispanoamérica va a ser impactada por esos procesos de modernización de carácter capitalista. Entonces, Hispanoamérica va a iniciar con esos procesos capitalistas a lo largo eh, de sus sociedades, ¿no? Entonces, las sociedades tradicionales ya trazadas de nuestro país van a ser impactados por los procesos de modernización. Bien, entonces estas sociedades van a ir incorporando de manera paulatina y desigual rasgos propios de este carácter, ¿no? De este carácter capitalista. Desde un punto de vista social, el artista, vamos a indicar que las obras de arte se transforman en mercancía. Por lo tanto, lo que el autor en esa época o el escritor va a producir va a tener que responder a ciertos parámetros editoriales, ¿no? Entonces, esos procesos, podríamos decir, afectaron la propia situación social de los autores de esta época. Entonces, el artista deja de ser eh, protegido, ¿no? Por el mecenazgo, ¿no? De las clases dominantes y debe entrar a competir en el mercado artístico. Por lo tanto, para sobrevivir, el artista necesita dedicarse a otras profesiones como el periodismo, la enseñanza, este, la diplomacia, entre otras actividades, ¿no? Entonces, el artista va a sentirse marginado por la sociedad dominada con ese afán de lucro y va a adoptar una pose de desprecio hacia el gusto vulgar, ¿no? Esto va a hacer que el artista se aísle y se consagre el arte como una actividad especializada. Por lo tanto, la actividad que vamos a ver en la época modernista va a estar más dedicada a lo que es el comercio. Entonces, como les decía, esa situación en la cual va a enfrentar el artista ya no tiene la protección de los mecenas, su obra compite en el mercado artístico, quién vende más, quién es el más leído, qué tanta producción va a tener. Se dedica a otras profesiones, como ya les indicaba,
para sustituir el costo o de repente hasta que se venda su obra y pueda ganar dinero, pues se va a dedicar a otras profesiones como lo habíamos indicado, ya sea a la política, al periodismo, perdón, a la diplomacia o caso contrario a la enseñanza, ¿no? Entonces se siente marginado y rechaza el gusto vulgar y se consagra al arte, ¿no? Entonces ellos se consideraban como una sociedad de élite porque no cualquiera te manejaba o te podría construir un texto como se debiera. Entonces, ¿qué características principales va a tener aquí el modernismo? En primer lugar, vamos a ver el cosmopolitismo, es decir, ese interés ya por la cultura europea y norteamericana. Vamos a ver acá que va a haber una influencia muy marcada de modelos culturales franceses, como por ejemplo en la rama de la filosofía vamos a tener al positivismo, en el impresionismo en la pintura y el naturalismo obviamente en la narrativa. Pero estos modelos modernistas se van a ver influenciados por dos corrientes muy importantes que van a surgir en el siglo XIX, que son el parnasianismo, que va a ver al poeta como la mejor expresión, como ese ser ideal, como ese ser perfecto y exagerado, rimbombante, y el simbolismo, ¿no? Donde todas las emociones, todo tiene una representatividad simbólica. Otra característica también muy importante que vamos a tener en esta época va a ser el sincretismo, ¿no? Ellos no van a hacer copia de obras anteriores, lo que ellos van a hacer es una síntesis y una asimilación de aportes modernos, ¿no? Entonces, no hubo una copia, sino una síntesis y una asimilación en la búsqueda de esta nueva literatura hispanoamericana. Como tercera característica, ya no se va a ver a América como pequeños países, sino por el contrario, se va a adquirir una identidad propia, una identidad supranacional. Es decir, vamos a estar hablando de América toda. Ya no existen esas pequeñas regiones, sino todas las nacionalidades se ven como una sola Hispanoamérica. Un ejemplo de esto es que en el año 1891, José Martí va a escribir su ensayo titulado Nuestra América. No. Por otro lado, tenemos el esteticismo, que es la exaltación de la dimensión estética, de la belleza. Por ejemplo, lo que te decía hace un momento con el sincretismo, no va a influenciar el parnasianismo, que justamente va a enmarcar esa belleza exagerada, ¿no? Entonces se va a exaltar esta dimensión. Para los escritores modernistas, el arte y lo bello fueron verdaderos sustitutos de la religión, ¿no? Lo profano fue idealizado y convertido en una religión cuyo sacerdote era el artista. Entonces, para los escritores modernistas, se propusieron transmutar toda experiencia cotidiana en experiencias estéticas, transformar en fuentes de belleza las diversas dimensiones de esta realidad circundante, ¿no? Entonces ellos, todo lo que escriben, todo lo que producen, la poesía es estética, es bello, es hermoso. Por otro lado, tenemos el exotismo. El exotismo como una expresión de su rechazo hacia una sociedad por la cual se considera incomprendido, ¿no? Es decir, es una fuga de la realidad en espacio y tiempo. Entonces el escritor modernista tiene que encerrarse en la esfera de lo bello y en lo espacial, ¿no? Para buscar la belleza en mundos distantes. Entonces vamos a ver ahí que va a tener un gran interés por el mundo mitológico griego o nórdico, ¿no? Entonces va a huir hacia esas tendencias. ¿Cuáles van a ser las corrientes o los géneros literarios que van a surgir en esta época? Como nosotros sabemos, en esta época va a surgir, por ejemplo, el ensayo, ¿no? El ensayo va a ser una de las primeras corrientes que va a surgir.
¿no? El ensayo. Muy bien. Los temas principales de ensayo modernista van a ser la identidad de América Latina, ¿no? Va a apuntar un poquito a esto, a esta identidad de América Latina, en especial a en oposición a la América anglosajona, es decir, a la Norteamérica. Nosotros tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia lengua, y la literatura y el arte. Entonces, aquí destaca José Martín y José Enrique Rodó, ¿no? El cubano José Martín y el uruguayo José Enrique Rodó. Por otro lado, tenemos también la poesía, ¿no? Tenemos la poesía. A ver, que no estoy con la tablet hoy día. Muy bien. Tenemos la poesía. Esta fue sin duda el género donde el modernismo obtuvo sus mayores logros, ¿no? Aquí entonces en este género, el modernismo va a tener sus mejores logros, ¿no? Va a tener sus mejores logros. Entonces, vamos a observar aquí que en sus afanes innovadores que buscaban los poetas modernistas, van a incorporar a la poesía de la lengua castellana una serie de nuevas formas. ¿No? Van a explotar un poquito lo que es la idea del tiempo, las posibilidades rítmicas del idioma, van a empezar a utilizar el verso alejandrino, ese verso de 14 sílabas. eh, Van a ver esto le va a permitir al poeta modernista tener mayor libertad en la exploración de nuevos ritmos, desplazando pues los endecasílabos y los octosílabos. Entonces va a significar un paso muy importante a lo que es el verso libre. Aquí destacan Manuel Gutiérrez Nájera y Amador Nermo como mexicanos, José Martín y Julián Casal, los cubanos, José Asunción Silva, colombiano, Leopoldo Lugones, el argentino, Julio Herrera y Racing, uruguayo, y muy especialmente el nicaragüense Rubén Darío, que va a ser el mejor exponente en este género literario, ¿no? Y en ese periodo. En narrativa, que va a ser el tercer, perdón, género literario desarrollado en la época del modernismo, vamos a tener aquí este, eh, que va a coexistir, ¿no? Es decir, la narrativa va a desarrollarse de manera muy, de manera cronológica con el naturalismo, ¿no? Con el naturalismo. Ambos se van a desarrollar de manera simultánea. Entonces los modernismos van a cultivar mucho más el cuento que la novela, ¿no? Entonces, el cuento, vamos a ponerle acá, el cuento va a ser la especie que más se va a emplear, ¿no? Más que la novela. Ojo, que no decimos que la novela no, sino que el cuento va a ser mayor a la novela. Casi todos los autores ya mencionados en el género lírico van a ser los mismos que van a escribir. Por ejemplo, tenemos a Martí, a Silva Lugones y el propio Rubén Darío, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de Rubén Darío, eh, aquel autor, Rubén Darío, como nosotros sabemos, el autor nicaragüense, ¿no? Rubén Darío va a ser el nombre o el seudónimo de Félix Rubén García Sarmiento. Ese va a ser su verdadero nombre, ¿no? Félix Rubén García Sarmiento. Él va a ser considerado como el máximo representante del modernismo hispanoamericano. ¿Cuál es la importancia de él en la poética? Es que va a renovar la lírica hispanoamericana al crear una nueva propuesta estética denominada modernismo. Como ya les había indicado, esa primera corriente literaria nacida acá en América y exportada a Europa. Rubén Darío renovó y oxigenó la lírica iberoamericana, ¿no? Es considerado el representante más destacado de este movimiento literario,
y hay que reconocer que tuvo una vida desordenada que deterioró seriamente su salud y ya grave, enfermo, retorna a su país natal, a Nicaragua, donde fallece. Sus máximas obras o las obras más destacadas son Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza, ¿no? También tuvo algunos ensayos, como por ejemplo Los Raros, que va a ser un conjunto de estudios sobre escritores europeos y norteamericanos, porque una de las características del modernismo era justamente que van a interesarse, o mejor dicho, van a ir en contra de esas corrientes europeas, ¿no? Bueno, el modernismo hace tensión hacia las más recientes corrientes de la cultura europea y norteamericana. Entonces, continuando, acá estamos. Bien, continuando, vamos a tener su obra Azul. Azul va a ser publicada en Chile, como nosotros sabemos, en el año 1888, ¿no? Si bien es cierto, su obra anterior, escrita en Nicaragua, resulta más bien una obra con una tendencia más provinciana, imitativa de los modelos anticuados, ¿no? Es decir, copia un poquito a Becker, a Campoamor, a Víctor Hugo. Pero ya en Chile, sociedad más moderna y abierta a la influencia externa, eh, más abierta obviamente que su ciudad natal, toma contacto con los avances más recientes que se dan en la Europa, ¿no? En la sociedad europea, principalmente en la francesa. De esta manera es que Azul logra ser una obra que responde a la nueva estética entonces emergente acá en Hispanoamérica, denominada el modernismo. Recordemos que el modernismo sigue los modelos del parnasianismo y del simbolismo francés, ¿no? Entonces va a componer cuentos y poemas. Entonces, Azul va a comprender un conjunto de esos cuentos, de esos poemas. Asimismo, si hablamos un poquito de los cuentos, Rubén Darío va a saber asimilar con mayor acierto las nuevas orientaciones estéticas. Su estilo principal incorpora elementos poéticos en el cuento. Respecto al tema, nos habla sobre la situación del rechazo al artista en el mundo moderno y lo podemos ver en su primer cuento, El Rey Burgués, ¿no? Otro de los cuentos que tenemos ahí es El Sátiro Sordo, ¿no? Entonces los relatos en sí van a abordar diferentes temas, donde el más importante de todos ellos es el que te acabo de indicar, ¿no? El artista va a ser presentado como un ser idealista, incomprendido y rechazado por el mundo dominado por el egoísmo, dominado por el materialismo, ¿no? Es decir, el poeta es un ser muy ideológico, es un ser muy ficcional, es un ser muy, podríamos decir, utópico, ¿no? Y que no está encajado con lo que es la realidad. Ahora bien, el estilo que vamos a encontrar acá en los cuentos de Rubén Darío van a incorporar una serie de elementos poéticos, pasajes de pura subjetividad lírica, descripciones concentradas en imágenes de gran plasticidad, gran cuidado en el trabajo de la sonoridad verbal. eh, el cuento cuando tú lees, por ejemplo, Rubén Darío, no vas a ver una prosa marcada con un lenguaje común, con un lenguaje coloquial, sino más bien el lenguaje es lírico, te emociona, te hace como pensar que sigues leyendo la poesía, pero desde otra perspectiva. Es muy idealista al momento de presentar sus figuras y las problemáticas.
Por ello se dice que tiene gran cuidado en el trabajo de la sonoridad verbal. Estos rasgos poéticos establecen el lazo de unidad con los textos propiamente líricos, ¿no? Por otro lado, los poemas que se encuentran dentro de la obra Azul, las poesías también muestran bastante variedad. eh, el año, por ejemplo, lírico, que va a ser un conjunto de 4 poemas sobre las estaciones del año, donde se combina la presencia de la naturaleza y el sentimiento amoroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a una estrella o pensamiento de otoño, son de temática más amorosa. Otros poemas tienen como temática central a la propia literatura, principalmente en el poema Los Medallones, dedicado a alguno de los escritores más admirados por Rubén Darío. Entonces podríamos decir que los poemas presentan esos rezagos románticos y por ello el tema principal de los poemas es el amor, la naturaleza, ¿no? La literatura y los escritores, siempre teniendo esa dicotomía temática, ¿no? Entonces, hablar un poquito de la obra de prosas profanas, también de Rubén Darío. Podremos decir que esta obra va a ser publicada por Rubén Darío cuando se encontraba viviendo en Buenos Aires, ¿no? Es el poemario más típico del modernismo rubendariano. Aquí los poemas pues, se podría decir que emplea una amplia gama de formas métricas y estróficas, ¿no? Y aborda una variedad de temas. Un poema que representa, obviamente, el anhelo cosmopolita de ese París idealizado, de ese París elegante. Recordemos que de París se toman todos los modelos literarios de la época, ¿no? Entonces va a ser un poema que expresa el anhelo cosmopolita e indicar que evocan un mundo también exótico o de fantasiosas, de princesas, de mitos clásicos, de culturas de cisnes, de símbolos de perfección estética. Recordemos que el parnasianismo influye en la poesía y el parnasianismo tiene esa idea del perfeccionamiento poético, ¿no? Entonces, hablar un poquito de esta poesía hispanoamericana, también es importante hablar de este poeta, que en lo personal admiro bastante. Considero que poeta como él hasta el momento no hay, que es Pablo Neruda, ¿no? Pero vamos a dar una mirada sobre la poesía hispanoamericana contemporánea, ¿no? Esta poesía hispanoamericana contemporánea va a ser una poesía donde va a tener 3 fundadores muy importantes: Rubén Darío, César Vallejo y Pablo Neruda. Bien, van a ser los poetas que más van a influenciar en este periodo de poesía hispanoamericana y también en España, ¿no? Un honor para nosotros como peruanos saber que dentro de de este tridente majestuoso hay un peruano. Además, existe también numerosos poetas de calidad que van a asimilar estos aportes de la vanguardia y van a reformularlos creativamente. Van a ir en la búsqueda de esa poética o de esa estética. Aquí a los poetas tenemos a Vicente Huidobro, Nicanor Parra, Octavio Paz y Ernesto Cardenal. Para hablar un poquito de Pablo Neruda, que considero yo es uno de los mejores poetas de América Latina, por algo no tiene premio Nobel. Su verdadero nombre, como nosotros sabemos, fue Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualdo, escritor chileno de importante trayectoria diplomática y política, ¿no? Mira, a veces se llama Eliezer, igual que Ellis Wells, escritor de la trilogía La Noche, ¿no? Una excelente obra que habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a ver aquí que él va a desempeñarse
va a desempeñar una ardua labor diplomática, escritor llamado Pablo Neruda, o autodenominado Pablo Neruda. Vamos a ver que en el año 1927 va a ser nombrado cónsul de Birmania y en el año 1945 va a ser elegido senador de Chile. En 1970 decidió renunciar a la candidatura presidencial y apoyó a la de Salvador Allende. Y en 1971 gana el Premio Nobel de Literatura. El 11 de septiembre de 1973 fue derrocado el gobierno constitucional de Allende y Neruda dejó de existir días después. Él se destaca por sus obras más poéticas que prosísticas. Dentro de la prosa tenemos Confieso que he vivido, muy buena obra, la recomiendo también. Para nacer, he nacido, y ambos libros se consideran dentro de o son considerados como memorias de Pablo Neruda. Y en sus poemarios tenemos Crepusculario, Residencia en la Tierra, muy buena obra poética, Canto General, y considero que de todas las obras, de todos los libros poéticos que puedo haber tenido, el mejor tenemos 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Tenemos también Memorial de Isla Negra, nuevas odas elementales, Extravagario, los versos del capitán, Canto General, que ya lo había mencionado, odas elementales, ¿no? Si hablamos de nuevas odas elementales, obvio que hay que hablar de nuevas odas. Pablo Neruda tiene tres periodos poéticos. El periodo de iniciación, que se dice que va dentro de lo que es el 1919 a 1933, ¿correcto? Aquí se hay el libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. En esta etapa abarca hasta la publicación de Hondero Entusiasmado. Se caracteriza por la presencia del modernismo y la influencia de Sabat Escasi en su obra, ¿no? No olvidemos la influencia de Sabat Ercasti y por la asimilación mesurada de algunos elementos vanguardistas, por ahí tamizados con algunos elementos neorrománticos. Entonces Neruda aparece como una poesía de imágenes tomadas del mundo de la naturaleza. El amor es su tema predilecto, ¿no? Entonces, como decíamos, es uno de los libros de temática amorosa más importantes de la poesía de habla castellana. La temática de este poemario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, es el amor asociado a la lejanía y al fracaso de la comunicación. Todo ello vinculado al mundo de la naturaleza. Él representa cada elemento con la naturaleza. Incluso hasta el cuerpo de la mujer lo describe asemejándolos a la naturaleza. La indiferencia lo describe utilizando la naturaleza. Otros temas que se puede observar es la melancolía, la mujer como imagen de la naturaleza, el paisaje asociado al amor, la plenitud en la contemplación de ese ser amado. ¿No? Tiene un estilo libre, predominante del verso libre, presencia de elementos neorrománticos. La naturaleza equivale a la mujer, ¿no? Por ejemplo, podemos leer en el poema 15 que él dice, ¿no? Dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos te cerraran, te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las mujeres estás llena de mi alma, emerge de las cosas llena del alma mío, mariposa en sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Vemos ahí ese elemento natural, ¿no? Con el tema de la mariposa. Me gustas cuando calles y estás como distante, espacio, y estás como quejándote mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo.
Déjame que te hable también con tu silencio. Seguimos con la naturaleza. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada, tu silencio de estrella tan lejano y sencillo, ¿no? Hasta la indiferencia de la mujer la asemeja con la naturaleza. Incluso, o bueno, me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Entonces vemos cómo Pablo Neruda va confluyendo los elementos de la mujer, la indiferencia, la mujer misma, a través de la naturaleza, ¿no? Se plantea la idea de complementariedad entre el poeta y la amada. El poeta es por la amada, pero ojo, la amada tiene que estar distante al poeta, concepto romántico, ¿no? Concepto romántico. El cuerpo es el lugar privilegiado para establecer los vínculos del hombre con la naturaleza, ¿no? Eh, Miren, el poema uno, ¿no? Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo, el abrigo salvaje, te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Nosotros sabemos exactamente lo que está escribiendo acá, pero lo hace desde un punto de vista natural, un punto de vista de la naturaleza, ¿no? Si fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda, ¿no? Entonces seguimos nosotros viendo cómo esa actitud de entrega es a partir de la naturaleza, ¿no? Y el hombre para alcanzar ese elemento, esa plenitud de la contemplación, pues toma el tema de la mujer, ¿no? Ese vínculo del hombre con la naturaleza, ¿no? Pero cae la hora de la venganza y te amo, cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme, a los vasos del pecho, a los ojos de ausencia, las rosas del pubis, tu voz lenta y triste, ¿no? Vemos esos, o seguimos viendo esos elementos propios de la naturaleza, ¿no? Y acá justamente lo que acabamos de leer, ese poema 15, que también nos va a reflejar ese elemento, el amor como tema predilecto, ese tomar imágenes de la naturaleza y esa forma en la cual se plantea esa complementariedad entre el poeta y la amada, ¿no? Eh, Me oyes desde lejos y mi voz no te toca, ¿no? Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote mariposa en arrullos. Me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. O sea, la única forma que tiene el poeta para callarse es con su propio silencio, ¿no? Bueno, para mí un ser extraordinario, Pablo Neruda, ¿no? El segundo periodo que nosotros tenemos de Pablo Neruda, perdón, el segundo periodo que nosotros tenemos de Pablo Neruda es la poesía de residencia, ¿no? Y acá vamos a tener, obviamente, el de residencia. Como libro principal, Residencia en la Tierra, ¿no? Aquí en este periodo, Pablo Neruda formula una escritura donde advertimos el funcionamiento de las metáforas de cuño surrealista, ¿no? Un- Se va más hacia el surrealismo entonces en este periodo. Mientras que en el anterior se va más al modernismo, acá tenemos más, tiende más al surrealismo, ¿no? Al surrealismo. Bueno, no sale bien escrito.
Emplea múltiples elementos que remiten a la naturaleza, pero también a ese mundo urbano. Ya no se queda solamente en ese ideal paradisíaco bucólico, sino que también va hacia la ciudad. Hay una obsesión por la realidad fragmentada. Acá ya estamos hablando de lo que nosotros conocemos como la realidad fragmentada, ¿no? Como la realidad fragmentada. Bien, entonces, eh, un cierto pesimismo tiñe los versos, es uno de los poemas representativos del Walking Around, ¿no? Ese poema que nos habla y nos dice, ¿no? Sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en la sastrería y en los cines, marchito, impenetrable como un cisne de fieltro, negándome en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedra o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y de mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre, ¿no? Entonces vamos más al surrealismo, más a esa realidad fragmentada, esa realidad que está ahí, pero no la quiero para mí, ¿no? Y el tercer y último periodo que tenemos es el periodo de plenitud épica, ¿no? Plenitud, plenitud épica. Bien, plenitud épica. Aquí Pablo Neruda se convierte en un poeta político. Tenemos aquí como principal obra Canto General, ¿no? Canto General, Canto General. Muy bien. Entonces podemos ver ahí que es un gran poeta épico. Allí se hace una recreación de la historia del continente latinoamericano desde la época de sus orígenes hasta la actualidad. La palabra canto alude a chanson, canción en francés, ¿no? Y de este modo Neruda se vincula a la vieja tradición de los trovadores medievales, aunque con rasgos distintos. Por ejemplo, Neruda afirma, ¿no? Déjame olvidar hoy esta dicha, que es más ancha que el mar, porque el hombre es más ancho que el mar y que sus propias islas, ¿no? Bueno, y un último y cuarto periodo, ¿no? Tenemos el del poeta profesional. Como nosotros sabemos, ya este periodo, y lo decíamos al inicio, eh, en la época del modernismo, el escribir, el crear poesía se va más hacia lo que es la parte comercial, ¿no? Se va hacia la parte comercial. Entonces, vamos a ver ahí. Aquí tenemos los versos del Capitán, ¿no? Los versos del Capitán constituye el libro que da inicio a esta etapa Neruda. Vuelve a la simplicidad formal con odas elementales. Él canta la zanahoria, la cebolla, el aire, entre otros, ¿no? El poeta pues convive con la naturaleza y escribe sobre los diversos tópicos que se presentan en esa época. Uno de los poemas más representativos es uno de los poemas más representativos, como ya te lo había dicho, van a ser las odas elementales, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces, vamos a pasar ahora a la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Esta narrativa hispanoamericana, como nosotros sabemos, va a ser la llamada, esa nueva, los resultados del impacto de las corrientes antes mencionadas, ¿no?
Entonces, como nosotros observábamos, en esta nueva narrativa, tenemos ahí el campo, es una época de las vanguardias, ¿no? Que van a alcanzar un rápido éxito, principalmente en la poesía entre los años 20 y 30. En cambio, el relato predominó por aquellos años el regionalismo o también el criollismo, eh, demorándose la afirmación de las corrientes vanguardistas en la narrativa hacia los años 40 y 50, ¿no? Aproximadamente en esa época. Perdón. Entonces, jóvenes, tenemos ahí, a ver un momentito. Muy bien. Entonces, podemos observar que existen tres etapas muy fuertes, ¿no? La nueva narrativa va a ser el resultado de la influencia vanguardista en el campo de los géneros narrativos. Tenemos por ahí la época emergente, que se da más o menos en los años 2020, 1920 y 1930. En esta etapa aparecen de manera incipiente algunas obras impactadas por los lenguajes de vanguardia. En la segunda etapa tenemos de consolidación que va entre 1940 y 1950 y se publican obras de gran calidad que expresan las nuevas modalidades narrativas. Por ejemplo, acá tenemos Borges, tenemos Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Néstor Sábato y Juan Rulfo, ¿no? Eh, Estos van a desplazar paulatinamente al regionalismo. Y en la tercera etapa es de apogeo o boom, que se va a dar en 1960 hasta 1970 aproximadamente. El boom va a ser ese fenómeno en el que coincide con la producción narrativa de muy alta calidad y de un gran éxito editorial, no solo en América Latina, sino también a nivel mundial. Acá los autores representativos tenemos a Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuente y el peruano, hoy premio Nobel, Mario Vargas Llosa, ¿no? Otro peruano encontramos de gran importancia en la narrativa, ¿no? Entonces, podríamos decir que los años 20 fue los años que más, donde los escritores peruanos, dos de ellos, alcanzaron gran éxito, ¿no? Como decían ahí, las etapas de consolidación, se van a publicar algunas obras de calidad desplazando al regionalismo. Por ejemplo, Borges va a publicar ficciones, Carpentier, El reino de este mundo, Miguel Ángel Asturias, El señor presidente, Juan Rulfo, Pedro Páramo y Ernesto Sábato, El túnel. Ya en el boom latinoamericano vamos a tener a Mario Vargas Llosa con Conversación en la Catedral, Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, Julio Cortázar con Rayuela y Carlos Fuentes con su obra Artemio Cruz, ¿no? La muerte de Artemio Cruz. Entonces, ¿qué contexto social vamos a enfrentar en esa época? En primer lugar, vamos a tener una etapa de modernización de los países latinoamericanos, ¿no? Van a desarrollar. Entonces, las estructuras tradicionales van dejando el paso a nuevas formas de organización de tipo más capitalista. Es decir, hay un gran desarrollo de las ciudades latinoamericanas, pasan de ser rurales a urbanas. En un segundo punto, hay un gran desarrollo de estas ciudades latinoamericanas, ¿no? Y también la modernización no resolvió mucho de los problemas estructurales de América Latina. Por ello se buscó en diversos países fórmulas alternativas al capitalismo. El caso más importante fue el de la Revolución Cubana, ¿no? Hacia mediados de 1970, como nosotros sabemos, se van a instalar dictaduras represivas, lo cual generó una fuerte crisis social, ¿no? Y tenemos ahí esos aspectos. ¿Y qué características nosotros vamos a ver? En primer lugar, la multiplicidad de voces o punto de voces. Se supera al narrador omnisciente. El relato es presentado por varias perspectivas. Entonces, el relato ya no va a ser
contado solamente por un narrador, sino que van a intervenir otras voces, ya sea de distintos personajes o de narradores que plantean versiones muy diferentes de los hechos que se están presentando, ¿no? También vamos a tener otro aporte muy importante, el monólogo interior, técnica que busca representar el libre fluir de la conciencia y de las ideas del personaje. Entonces, esta técnica literaria va a permitir al narrador introducirse en la mente de sus personajes. Vamos a tener un poquito más, o en especial, en su nivel inconsciente, representado la interioridad humana en toda su complejidad e incoherencia, ¿no? Revela la influencia del psicoanálisis que en esa época pues estaba dándose, ¿no? Luego tenemos la narrativa objetiva. Aquí el narrador presenta a sus personajes desde el exterior, ¿no? Nos va a mostrar solamente sus acciones sin intentar explicarlas y sin penetrar en el pensamiento del personaje. Por ejemplo, en La ciudad de los perros vamos a ver, ¿no? Desde el almuerzo, los 10 consignados de la sesión se tendieron en las literas a fumar. Luego el BOA animó a algunos a ir a la Perlita. Después Bayano y otros se fueron a una timba organizada por los consignados de la segunda. Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos y salieron. El patio del año, la pista de desfile y el descampado estaban desiertos. O sea, nos presentan por las acciones de los personajes cómo puede ser o cuáles son sus intereses, pero no nos describe el personaje. Luego tenemos ruptura del orden cronológico, lógico y cronológico del relato. Se deja de lado la narración, inicio, nudo, desenlace, y se empieza eh, con ese fluir, ¿no? La narración no fluye en ese orden. Es decir, no inicia por el inicio ni termina por el final, valga la redundancia, sino más bien los hechos se desordenan de manera fragmentada, con cambios continuos en el tiempo y el espacio, y se usa técnicas similares de los montajes cinematográficos, ¿no? Por ejemplo, el recuerdo, eh, ¿cómo se llama de repente por ahí? Lo que es el recuerdo, lo que es la evocación, lo que es de repente que se da una conversación y proyectan hacia otro aspecto posterior, etcétera. ¿Correcto? Entonces, bueno, Conversación en la Catedral es un gran ejemplo de esta técnica, pero también un gran ejemplo es Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Lo que hemos podido leer, sí, desde luego que vamos a entender que ahí para leer esa y entender esa obra hay que construir la historia, porque recordemos que la historia empieza cuando Santiago Nazar se despierta esa mañana en que lo van a atacar, y desde ahí empieza a eh, construirse la historia yendo al por qué los hermanos Vicario quieren hacer de ello, ¿no? Entonces se da todo de una construcción. Ahora bien, tenemos también la participación activa del lector, como te decía, con la reconstrucción del sentido global del texto. Un ejemplo es Rayuela, que Rayuela pues lo puedes leer de diferentes maneras, ¿no? Generalmente las obras de esta nueva narrativa tienen una estructura compleja en la cual sugiere que el lector se esfuerce por reconstruir el sentido global del texto, es decir, utilizan lo que es la técnica del lector activo. El lector tiene que construir para entender la historia. Si no hay participación del lector, no se puede entender esa historia. Luego tenemos el experimentalismo lingüístico, que busca explorar la capacidad expresiva del lenguaje. Por ejemplo, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clésimo y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus sústalos exasperantes, cada vez
que él procuraba relamar las incopeluzas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que involucionarse, perdón, de cara al nóvalo, siendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, ¿no? Entonces vemos ahí cómo construye con palabras que de repente no hemos escuchado antes y va construyendo su obra desde esa perspectiva, ¿no? Y tenemos que ir construyendo el significado de esas palabras mientras vamos leyendo. Incorporación de elementos irracionales, ¿no? Se inserta lo onírico, lo lúdico y lo fantástico y lo mítico en en estas obras literarias. Tenemos aquí el absurdo existencial, los modos de pensar típicos de las culturas tradicionales, en especial indígenas, se van viendo fragmentados, ¿no? Luego tenemos la transculturación narrativa. Se retoman tradiciones de la cultura latinoamericana con el uso de las nuevas técnicas narrativas. Esto quiere decir que van a tomar pues las leyendas, los mitos y los van a traer y los van a contar a partir de las nuevas técnicas que ellos van imponiendo, ¿no? Vamos a observar también el cosmopolitismo, ¿no? El cosmopolitismo. Se aprovechan los aportes de narradores europeos como Kafka, Joyce y algunos norteamericanos como Faulkner y Hemingway, ¿no? Entonces muchos escritores se esfuerzan por modernizar esta narrativa hispanoamericana, atentos en especial a la problemática urbana. Se incorporan, como ya hemos dicho, los aportes de estos narradores. Luego tenemos el realismo mágico o real maravilloso, que representa una visión más compleja con la inserción de elementos míticos, mágicos e insólitos de esta realidad latinoamericana, ¿no? Se intenta presentar una visión más compleja de esta realidad, integrando los elementos míticos y mágicos, característicos de la cultura latinoamericana, o los aspectos insólitos y graciosos de su geografía y su historia, ¿no? Se incorporan los elementos no racionales de la realidad, el conocimiento nacional de la realidad social se complementa con lo mágico y con lo maravilloso, ¿no? Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas, ¿no? Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa, y cubrieron los techos y atascaron las puertas, y socavaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron en el cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta, ¿no? Imagínate una tormenta silenciosa, que llueva minúsculas flores amarillas y que eso haga que se forme una, eh, una concha compacta, ¿no? En las calles, algo así como cuando cae la nieve y tenemos una altura, ¿no? De que se ve inundada con nieve, pero esta vez no es con nieve, sino es con flores, a lo que relata Gabriel García Márquez en su obra Cien años de soledad. Uno de los máximos representantes que tenemos en esta época, como nosotros sabemos, es Jorge Luis Borges, ¿no? Que va a ser un escritor argentino de gran erudición, muy inteligente él. En su juventud va a escribir poesía vinculada al ultraísmo. Posteriormente se inclina por el cuento y el ensayo. Destacan de él sus obras como El Aleph y Ficciones, ¿no? Desde los años 30 decíamos que se va a inclinar al ensayo y al cuento y se distancia de su inicial entusiasmo de la vanguardia. Dentro de sus ensayos vamos a tener Historia de la Eternidad, otras inquisiciones, dentro del cuento Historia Universal de la Infamia, Ficciones, el informe de Brodio, el libro de la arena, dentro de la poesía Fervor de Buenos Aires
y Luna de enfrente. Él tiene un estilo, ¿no? Lo que él destaca por la concisión y la densidad semántica, ¿sí? Tiende a lo fantástico, principalmente, y emplea referencias bibliográficas apócrifas. Rechaza el ornato verbal, busca un lenguaje desprovisto de adornos. Sus cuentos encierran un enigma aparentemente policial y sus personajes se definen principalmente por sus acciones. ¿Correcto? Tiene preferencia por los temas filosóficos y metafísicos, ¿no? Muchos de los argumentos de sus cuentos se constituyen y sobre la base de ciertas citas bibliográficas falsas, ¿no? Borges hace referencia a autores y libros inexistentes como si fueran reales, ¿no? Sus cuentos encierran aparentemente un enigma policial que debe ser resuelto, pero el fondo plantea un problema filosófico. La investigación corre a cargo de algún personaje narrador o del propio lector también. Los personajes de él, de sus cuentos, se definen por sus acciones y la obra de él construye a partir de libros sobre la base de lecturas tanto literarias como filosóficas. En gran parte de los cuentos Borges se escriben dentro de las modalidades de las nuevas narrativas fantásticas. Entonces vamos a ver ahí que él tiene predilección por temas filosóficos y metafísicos. Principalmente tenemos ahí el caos y el orden, el mundo entendido como una realidad absurda, sin sentido, como un laberinto. El tiempo que fluye o se inmoviliza, ¿no? Entonces hay una relación entre el pasado y el presente. La identidad metaforizada en la figura del doble, la relación entre el yo y los otros, ¿no? Podemos observar ahí. Tiene temas referidos al enfrentamiento o luchas, lides. Tenemos ahí el cuchillo como símbolo de violencia, el coraje, la cobardía, la muerte, la lucha o el enfrentamiento en un momento crucial, ¿no? Que va a marcar la vida de los personajes. Tenemos ahí el doble y los espejos como metáforas de identidad y el azar como un factor central en la estructura del universo. Y recordemos que tiene una ambigüedad entre la realidad y la ficción. Bien, entonces dentro de su obra Ficciones, que consta de dos partes, no está agrupada en dos volúmenes, Los jardines de senderos que bifurcan y Artificios, ¿no? Bifurcan fue publicada en el año 1941 y Artificios en 1944, ¿no? Cada una con su prólogo respectivo. La primera parte va a contener, es decir, bifurcan 7 cuentos, entre los que destacan Pierre Mermart, autor del Quijote, y la Biblioteca de Babel. En la segunda parte contienen 9, entre ellos Funes de Memorioso y El Sur. Borges articula en este libro su propuesta literaria definitiva, ¿no? Los posteriores libros, tenemos el Aleph, el Libro de la Arena, prosiguen y ahondan la estética y los temas formulados en ficciones. Entonces, estos cuentos deslumbran por su gran erudición literaria, filosófica y su imaginación. En la trama fantástica o detectivesca, cada suceso está cuidadosamente elaborado y premeditado, ¿no? Incorpora la ambigüedad y los constantes equívocos, ¿no? Ello se realiza no solamente para plantear sucesos sorpresivos, sino también para presentar nuevas y desconocidas facetas de la realidad dentro de la obra. Hablar de Alejo Carpentier, ¿no? Es hablar del poeta cubano, novelista, ensayista y musicólogo, ¿no? Hombre de vasta cultura que va a influenciar notablemente en esta literatura latinoamericana. Va a ser considerado uno de los principales artífices de la renovación literaria en nuestro continente.
porque él va a plantear lo llamado real maravilloso, ¿no? Lo real maravilloso como característica de nuestra realidad. ¿Qué características principales encontramos en él? En primer lugar, va a plantear ese concepto del real maravilloso, que va a referirse a esos hechos extraordinarios, míticos o mágicos que existen en la realidad latinoamericana, esas creencias que nosotros como latinoamericanos tenemos y que consideramos como real, ¿no? Su obra va a estar ambientada en el Caribe, Haití, La Habana, donde su eje es la tradición africana, debido a la alta población esclava negra que hay en esos lugares. Va a plantear también el problema de la identidad americana debido a las raíces afroeuropeas en el Caribe. Incluye lo mítico y lo mágico, el ocultismo y la hechicería proveniente de la magia vudú y la metamorfosis o cambios de algunos personajes. ¿No? Esto va a ser que en su obra El reino de este mundo, obra de género épico, especie de novela, nos habla sobre Tim Nobel, esclavo del colono francés Monsieur Lenormand de Messi. Es seguidor del también esclavo Mankandal, quien encarna la pervivencia de la religión africana asentada en la magia y los mitos. McCandless encabeza una rebelión en la cual eh, le envenena sigilosamente a sus amos o envenena sigilosamente a sus amos franceses. Cuando es delatado, asume la apariencia de diversos animales y así vigila la lealtad de los otros esclavos. Finalmente, es llevado a la hoguera, pero ninguno de sus seguidores cree en su muerte. Luego de años, llegan a la isla los nuevos edictos que ordenan liberar a los esclavos, aparándose en los principios de la Revolución Francesa. Tinoel seguirá a Bachmann, otro esclavo, quien ante la oposición de los colonos franceses a liberarlos, promueve la segunda rebelión. Luego de un juramento, según los ritos africanos, desatan una encarnizada matanza de los amos e incendian las haciendas, ¿no? La rebelión será aplacada y Bourbon decapitado. Tinoel y Monsieur Lenormand, como muchos otros sobrevivientes, parten a La Habana, colonia española, donde una terrible peste arrasará con los pobladores. Ante esta situación, la población, al ver la inutilidad de los médicos y la ciencia, recurre a los hechiceros, quienes con ritos y cánticos africanos intentan detener la enfermedad. Estallan también revueltas y enfrentamientos y los bandos se entregan a la protección de dioses guerreros y sacerdotes negros que deciden pues la suerte de la guerra. De esta manera las creencias africanas se imponen en diversas ocasiones a la diosa razón, ¿no? Muchos años después de la muerte de Monsieur Lenormand y habiendo comprado su libertad, Tinoel regresa a Haití, su antiguo hogar. Allí verá el reinado de del primer monarca negro, Henry Christopher, y será víctima de su tiranía, peor que la de los franceses. Luego una sublevación, el monarca es defenestrado, ¿no? Y asesinado. Tinoel presenciará la llegada de los nuevos dueños a la isla, mulatos republicanos que lo expulsarán de su antigua casa y lo marginarán. Por ello, y con el conocimiento de la magia que aprendió de Macandal, procede a transformarse en distintos seres, entre los cuales los más relevantes son el ganso, la hormiga, y esta experiencia consigue defraudarlo, ya que no logra hallar a plenitud de la vida libre y la comunidad como lo hacía Macandal luego de una tormenta. Tinoel desaparecerá del reino de este mundo, ¿no?
Entonces presenta los pormenores de la Revolución Haitiana y el periodo de esclavitud negra a cargo de los prósperos colonos franceses, ¿no? Entonces, esta obra tiene como tema principal la historia de la Revolución Negra en Haití y como tema secundario es la tiranía, la esclavitud, la realidad mágica, ¿no? Esas creencias que nosotros tenemos que son propias de nuestras culturas, ¿no? Entonces, aquí en esta obra nos presenta lo real maravilloso como elementos mágicos basados en creencias y mitos de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, te podría decir para poder entendernos mejor, el llamado secreto de la abuela, ¿no? Mira, si tú haces esto o paras a tal santo de esta posición o colocas este santo en esta posición, se va a cumplir tu sueño, ¿no? Es que son creencias de nosotros, ¿no? Pero lo tomamos como real. El mundo mágico pervive numerosos elementos folclóricos afines a esa tradición africana, ¿no? Que es una tradición con su propia religión, con sus propias costumbres. La novela combina los planos de la realidad y el mito, ¿no? El vudú, los ritos, los bailes son expresiones de la cultura distinta de esta cultura europea. Entonces, en ese sentido, la novela de Carpentier combina los planos de la realidad y el mito, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a pasar ahora a la práctica. Vamos a pasar a la práctica. Acá la tengo. A ver, un momentito. A ver, con respecto a la verdad de los siguientes enunciados sobre el modernismo hispanoamericano, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. El artista es un ser marginado en la sociedad dominada por el afán de lucro, ¿verdadero o falso, jóvenes? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo lo podemos considerar nosotros? A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Muy bien, para poder poner yo también la respuesta. A ver, un momento. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos, el artista es un ser marginado en una sociedad dominada por el afán de lucro, verdadero, ¿no? Verdadero. Muy bien. Los modernistas toman atención a las más recientes corrientes culturales, también, verdadero. La escritura modernista no logra síntesis y asimilación de los aportes europeos, por el contrario, ¿no? Dice que es una escritura que no copia, sino que sintetiza y asimila los aportes europeos. Y el modernismo se propone representar a Hispanoamericana con propia identidad, verdadero. Hablamos de la supranacionalidad, ¿no? La nacionalidad americana. Por lo tanto, la respuesta en la pregunta 1 es alternativa A. Muy bien, chicos. Pregunta 2. A ver, te doy unos minutos. Pregunta 2. Nos dice, ¿qué tema de 20 poemas de amor en una canción desesperada de Pablo Neruda aparece en el siguiente verso del poema 1? A ver, nosotros ya lo hemos visto. A ver, chicos, por el chat, por favor. ¿Dónde está? Acá está el chat. Muy bien. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia, mi sed, mi ansia, sin límite, mi cambio indeciso, oscuros, cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor ínfimo. Tenemos la contemplación del ser amado en plenitud, el paisaje como escenario vital del amor, la melancolía como móvil de recuperación,
el amor asociado al inminente fracaso o el fracaso del amor ante la incomunicación? A ver, chicos, respuesta. Respuesta, jóvenes. ¿Cuál sería la respuesta ahí? A ver, la contemplación del ser amado, el paisaje como escenario, la melancolía como móvil, el amor asociado al inminente fracaso, el fracaso del amor ante la incomunicación. Respuesta, jóvenes. Alternativa. Vamos, sí sabemos. Cuerpo de mujer. Persistiré en tu gracia. Ojo, va a persistir en la gracia de la amada. Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso. Eso es la amada. Oscuro causos donde la sed externa sigue y la fatiga sigue y el dolor sigue. Sigue hablando de la amada. Entonces estamos hablando de la contemplación del ser amado en plenitud. Por lo tanto, también es alternativa A. ¿Correcto, jóvenes? A ver, ¿estamos ahí, chicos? Vamos respondiendo. A ver, marque la opción que contemple correctamente el siguiente enunciado sobre 20 poemas de amor de Pablo Neruda. En este poemario se convierte en un espacio que permite recuperar los vínculos entre el ser humano y la... ¿Se acuerda que hablábamos nosotros de esa vinculación? ¿La vinculación entre qué elementos? A ver, chicos, ¿entre qué elementos? A ver, jovencitos, Japura. A ver, por ahí tenemos a Crisanto, a Díaz, Espinosa, Martínez, Melchor. Vamos, chicos, sí se puede. Muy bien. A ver. Correcto, muy bien. Cuerpo y naturaleza. Muy bien, Sánchez. Muy bien, Raimundo. Cuerpo y naturaleza. Alternativa A. Creo que no se ve bien, ¿no? Vamos a ponerle este A. Siguiendo el orden. A. Y hasta el momento A. ¿No? Muy bien. Muy bien. A ver. 4. Con respecto a las características de la nueva narrativa latinoamericana, la exige que el receptor se esfuerce por reconstruir el sentido global del texto, mientras que el flujo de la conciencia propone, a ver chicos, con respecto a las características de la nueva narrativa hispanoamericana, la exige que el receptor se esfuerce en reconstruir el sentido global del texto, mientras que el flujo de la conciencia propone, ¿se acuerdan que hablamos de un nuevo tipo de autor?
¿Cómo se llamaba ese autor que tiene que construir su, a ver, el receptor, es decir, el lector, ¿no? El lector va a construir o reconstruir la historia, les decía, ¿no? En Crónica de una muerte anunciada, empieza cuando Santiago Nazar despierta, ¿no? Y a partir de ese momento empiezan a construirnos la historia de por qué los hermanos Vicario querían asesinarlo. Entonces, ¿eso qué hace con el lector? El autor está ahí tranquilito, reseccionando la historia. ¿Qué es lo que hace? A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir mi pantalla completa, porque creo que sí se puede. Para que compartir contenido incluso, amigo. A ver, no, no puedo. Voy a tener que seguir compartiendo lo que yo estaba compartiendo. A ver, muy bien. Aquí estamos. Muy bien. A ver, chicos. 4A, muy bien. 4A. Participación activa, ¿no? Participación activa, ¿no? Participación activa del receptor, ¿no? Participación activa del receptor, y el flujo de la conciencia propone presentar la compleja interioridad humana, ¿no? Recordemos que con respecto a las características de esta nueva narrativa hispanoamericana, la participación activa del lector se da en esta nueva propuesta de narración. O sea, el lector va a tener que ir construyendo la historia mientras va leyendo, ya que las obras van a presentar una estructura compleja, van a haber una ruptura del orden cronológico y lógico del relato de la historia, mientras que el uso del monólogo interior o flujo de la conciencia permite que el narrador introducirse en la mente de los personajes. También les hago recordar que en esa época está en boga lo que es el psicoanálisis, ¿no? Que se busca entender a la persona desde adentro de ella misma, ¿no? Entonces, la respuesta también sería alternativa A. 5. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. Respecto a la cita del cuento El Sur de Jorge Luis Borges, ¿qué características de cuento encontramos? Ya, las referencias a enfrentamientos o lides, batallas, el mundo entendido como una realidad absurda, la relación entre el yo y los otros, la preferencia por temas metafísicos, el tiempo que fluye o se inmoviliza, ¿qué elementos encontramos ahí? Bien, chicos, a ver qué elementos encontramos.
Centrémonos, chicos, ¿alguna vez ha jugado con un puñal? Tenemos el término puñal, por algo nos habla de puñal, como todos los hombres, pero su esgrima, ¿qué es esgrima? Es la lucha, ¿no? No pasaba una noción de que los golpes deben ir hacia arriba, ojo, los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. Tenemos puñal, tenemos golpes, tenemos filos, conceptos que se relacionan entre sí, ¿no? Y si yo esos conceptos, puñal, golpes y filo, los relaciono, ¿cuál sería la posible respuesta? Correcto, la 5A. Excelente. ¿Por qué? Porque tenemos ahí, ¿no? Las referencias a enfrentamientos y lides. Lides se llama conflictos, batallas, guerras, pleitos, ¿no? Eso es una lid. Entonces, estos términos, puñal, golpe, filo, se relacionan más con un enfrentamiento o con una lid que con una realidad absurda, ¿no? Porque lamentablemente en un gusto no existe ello. No hay una relación entre el yo y los otros, porque no estoy hablando de mí, sino estoy hablando de una situación pref- eh, eh, que es general, ¿no? Dice todos los hombres. La preferencia por temas metafísicos no está hablando de nada reflexivo o que vaya más allá del entendimiento del ser humano. El tiempo que influye en la inmoviliza o se inmoviliza no está hablando en ninguna parte, nos habla de una idea de temporalidad, ¿no? Ya sea que fluya, que se movilice, no nos habla de ello. Entonces, en el fragmento, el puñal o cuchillo se refleja como un símbolo de violencia, de coraje varonil, de luchas, ¿no? Y lit significa luchas. Entonces, ahí tenemos esa relación. Bien, ahora vayamos a la siguiente pregunta. Marque la alternativa que completa claramente el siguiente enunciado. La obra de Alejo Carpentier presenta las siguientes características, tomando como eje la tradición africana y trabajar temas. Alejo Carpentier contempla claramente el siguiente enunciado, ¿no? Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. La obra de Alejo Carpentier presenta las siguientes características, tomando como núcleo, como médula, la tradición africana y trabajar temas. Por ahí nos propone 6A. Correcto. Recordemos, jóvenes, recordemos algo muy importante, que en la característica de la obra de Alejo Carpentier va a resaltar el haber planteado el concepto de lo real maravilloso, cuyo eje es la tradición africana debido a la vasta población, amplia, vasta población esclava de raza negra en el Caribe, y el trabajar temas míticos y mágicos provenientes de la magia de vudú. Recordemos también que para el autor, lo real maravilloso es patrimonio natural de América Latina, porque no es un tipo de ficción literaria, sino que presenta elementos basados en las creencias o mitos de estos pueblos latinoamericanos o culturas como las africanas, trasplantadas en las colonias, sino que es algo propio de nuestra cultura, ¿no? Si nosotros nos vamos al interior del país, vamos a encontrar estos elementos mágicos religiosos, esas creencias. Por ejemplo, el muki, en aquellas zonas donde hay minería, ¿no? Ese duendecito que están en las cuevas, en las minas, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestra cultura, indica Alejo Carpentier.
como se podría decir, nuestra sangre, ¿no? Nuestra huella digital legendario para nosotros los hispanoamericanos, ¿no? O para nosotros los hispanos, ¿no? Entonces tenemos que ver por ello, ¿no? O tomando esto en cuenta, debemos entender que la novela de Edgar Carpentier va a combinar eh, tanto la realidad como lo mítico, como lo fantasioso. Entonces va a haber esa combinación de elementos, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver ahí, en esta pregunta anterior, pues es que va a tomar va a trabajar esos temas míticos, mágicos, provenientes de la magia vudú africana, ¿no? 7. Señale la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Lo real maravilloso consiste en presentar una visión más compleja de la realidad, para lo cual integra elementos, acabamos de decirlo. Muy bien, Luis Felipe. Luis Felipe va a ingresar, está dándole a todas, ¿no? Muy bien, alternativa A. Luis Felipe ya está preparado ya. Efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos acá que lo real maravilloso consiste en presentar una visión más compleja de la realidad, lo cual integra esos elementos míticos y mágicos característicos de la cultura latinoamericana. Como te decía hace un momento, esas creencias míticas corren por nuestras venas latinoamericanas. Nosotros tenemos un montón de creencias, ¿no? Una infinidad de creencias, eh, desde poner a este santo de cabeza, desde creer que en las noches hay una mujer que llora por su hijo, desde creer el Muki, desde creer pues de los apus en las montañas, ¿no? Entonces, son creencias que nosotros tenemos, ¿no? O que esa montaña se formó ¿no? Nosotros como peruanos tenemos nuestros mitos y nuestras leyendas, ¿no? Entonces, ese es el elemento que se toma en esta época, pero con las nuevas narrativas latinoamericanas, ¿no? Señalando pues así la respuesta, como respuesta a la alternativa A. Lo real maravilloso consiste en presentar una visión compleja de la realidad, para lo cual integra elementos míticos y mágicos propios de la cultura latinoamericana. ¿No? 8. De acuerdo al argumento de 100 años de soledad, jóvenes, marquen la alternativa correcta. Aureliano, Babilonia y Úrsula Iguarán tienen un niño con cola de cerdo. ¿Verdadero o falso? Aureliano, Babilonia y Úrsula Iguarán tienen un niño con cola de cerdo. Estamos hablando ahí de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, jóvenes, colombiano él, como sabemos, falleció hace poco en el año 2014. Bueno, va a tener una amplia producción, ¿no? Y va a pertenecer al llamado boom latinoamericano, junto con Cortázar, Fuente y Mario Vargas Llosa. La publicación de su novela Cien años de soledad le da fama internacional y en el año 1982 va a ganar el Premio Nobel de Literatura. Hablar de Cien años de soledad, esta obra de género épico y especie novela, pues vamos a tener que decir que el tema principal es la soledad, la historia de la familia Buendía en varias generaciones, la historia del pueblo de Macondo, fundación, desarrollo y destrucción de esta misma, ¿no? Y se trata de una novela del realismo mágico, donde se describe sucesos insólitos con humor y de modo exagerado. El uso del hipérbole, ¿no? Otorga esa dimensión mítica a personajes
y acontecimientos. Estos son asumidos como reales dentro de la novela, ya que ningún personaje se nombra, se asombra frente a lo insólito. Así es tomado como natural la cola de cerdo, ¿no? Entonces tenemos la fragancia fatal de Remedios la Bella y de Asensio al cielo. Entonces, y la ascensión, o su ascensión al cielo, ¿no? Entonces, Cien años de soledad es extremadamente compleja, por eso puede examinarse desde diversas perspectivas. Una perspectiva social, podemos decir, que presenta un cuadro completo de los diversos grupos que configuran la sociedad caribeña colombiana, sus usos y costumbres, su música y las creencias de la época. A nivel histórico, resume algunos episodios fundamentales de la historia colombiana, ¿no? Tenemos las guerras civiles entre conservadores y liberales, la modernización y la injerencia de del capitalismo norteamericano. A nivel mítico, se va a incorporar los mitos que pueblan la imaginación popular, considerándola como un aspecto más de la realidad, ¿no? Tenemos ahí el tiempo mismo que adquiere características cíclicas, reiterativas, propias del mito, los hombres y los tipos humanos que se van a repetir constantemente en esta novela. También tenemos los personajes que van a ejecutar también reiteradas acciones semejantes. La novela va a combinar los planos de la realidad y el mito es una expresión de ese realismo mágico. A nivel psicológico vamos a decir que se aborda el incesto, ¿no? El incesto va a abordar esas relaciones de familia Buendía. La novela comienza y termina con una relación incestuosa. Vamos a trabajar también desde esta perspectiva el erotismo, la fantasía y la comicidad también son elementos de la estructura de esta obra, ¿no? Entonces, vamos a decir que Aureliano Babilonia y Úrsula Iguarán tienen un niño con cola de cerdo. Recordemos algo muy importante, jóvenes, que el niño con cola de cerdo nace de la última pareja de los Buendía, ¿no? Entonces, no van a ser ellos dos, ¿no? No van a ser ellos dos. Entonces, ahí la respuesta es falsa. Después de un altercado, los Buendías abandonaron el pueblo de Macondo. Recordemos que Macondo es arrasado por el viento y borrado de cualquier memoria humana, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra, ¿correcto? Y esto se da después del nacimiento del niño con cola de cerdo. Entonces a ver. Después del altercado, José Manuel Morán, la esposa decide irse a la tierra y fundan Macondo. A ver, muy bien, falso. Macondo se moderniza con la llegada de una compañía bananera. A ver qué decimos. A ver, chicos. La peste extermina a la familia Buendía. No, falso. La 4 es falso. Ya ve.
¿Abandonan el pueblo de Macondo? No, después del altercado, después de un altercado, don José Arcadio Buendía da muerte a Prudencio Aguilar. Él y su esposa, Úrsula Iguarán, deciden irse a la sierra y fundan Macondo, ¿correcto? Ya, no abandonan Macondo. Bien, Macondo se moderniza con la llegada de una compañía bananera. Correcto, la llegada de la compañía bananera norteamericana provoca la modernización de Macondo, siendo entonces la alternativa correcta, alternativa A. Bien, chicos, sería la alternativa A. Muy bien, jóvenes, no sé si tendrán alguna pregunta o duda sobre el tema trabajado. Muy bien, jóvenes. Bueno, como pueden apreciar, todas las respuestas en esta oportunidad han sido la alternativa A. Marcarlas nada más, chicos, y no solamente el marcado, sino tomando en cuenta, pues, que entender por qué es la respuesta, ¿no? Eso te va a dar el éxito a tu ingreso, porque puede venir una pregunta similar y ya al haber estudiado esta, nos va a ayudar a discriminar y a dar con la respuesta correcta y obviamente conseguir nuestro objetivo, que es ser parte de esta alma mater, ¿no? Bueno, de mi alma mater, de esta universidad. Entonces, jóvenes, nos estamos viendo el próximo martes a esta misma hora y al no haber preguntas, quedamos hasta aquí. Tengan buen día, cuídense, chicos, hasta luego.